Vale, entonces ahí ya veo que Bien, estás entonces, compartiendo. excelente. Entonces, nada, ya démosle el inicio oficial a nuestro webinar. Oficialmente los saludamos. Ángel y yo, del equipo de Driving, vamos a estar liderando esta conversación, pero o guiando esta conversación, porque esta conversación es en conjunto con ustedes. La idea es que más tarde les preguntaremos un par de cositas y chévere subir ese nivel de participación, así como nos saludaron, que nos cuenten un poco de cosas. ¿Sí? Ángela Márquez, gerente senior de ventas en Driving, de prácticamente medio país. Y Juan Ángel, un servidor más para todos ustedes, líder de negocio de Driving en Colombia. Así es, Juan. Antes de pasar, invitarlos en el slide anterior a que lean el QR para que también se pongan en contacto directo con nosotros para lo que necesiten, para lo que quieran saber, para información de lo que vimos acá, para que conozcan más de Driving. Entonces ahí los invitamos a que con sus cámaras lean ese QR y se van a encontrar pues información nuestra, se van a encontrar un formulario de contacto para cualquier cosa eh, desde Driving o desde este webinar, pues en el que les podamos servir con el mayor de los gustos. Así que ahora sí, avancemos y les contamos un poquito por qué estamos acá. Si bien vimos muchos nombres conocidos y nos encontramos pues de nuevo con viejos amigos, con personas que nos han acompañado en otros eventos, a las que hemos visto en giras, en visitas, con las que hemos tenido reuniones, pues también tenemos personas nuevas que hoy apenas nos están conociendo, nos estamos conociendo. Entonces, contarles un poquito por qué estamos aquí, quiénes somos. Nosotros somos Driving, somos un TMS, un software de administración de todo el proceso de logística y distribución, un software en la nube que se contrata por servicios, que acompaña ese proceso de logística de principio a fin, a través de diferentes módulos, diferentes funcionalidades que buscan, pues, como que objetivos en varias vías, pero principalmente rentabilizar esa operación logística, optimizar esa operación logística buscando eficiencias en costos, en tiempos y demás. Y por otro lado, mantener un excelente nivel de servicio a los clientes de las compañías que nos contratan. Queremos tener un cliente contento, satisfecho, eso también redunda en rentabilidad. Entonces, eso hace Driving a través de las múltiples funcionalidades. Tenemos una presencia supremamente fuerte en la TAM. Estamos con nuestra casa matriz en Chile, tenemos oficinas en Brasil, tenemos oficinas en Perú, estamos en Ecuador, en México, estamos en Estados Unidos, hace aproximadamente un año con oficinas en España y en Colombia, desde donde les hablamos, estamos con presencia hace más o menos 3 años, Juan, un poquito más por Hace ahí. 3 años y larguito, sí. 3 años larguitos, tenemos más de 500 clientes, más de 40.000 vehículos prendidos diariamente con Driving haciendo uso de nuestra plataforma de uno de varios módulos y resolviendo pues sus temas logísticos y de distribución en más de 23 países. Entonces, entre esos clientes, pues vemos empresas de todos los sectores, de todos los tamaños. Seguramente ustedes en cada país identificarán logos que les hacen sentido, que conocen, que los han acompañado, marcas de toda la vida. Tenemos empresas de consumo masivo, tenemos empresas o prestamos servicio a clientes, operadores logísticos con diferentes necesidades, porque un operador logístico es como muchas empresas en una sola, atiende pues muchas industrias, también acompañamos operaciones de este tipo, empresas de paquetería, sector industrial, empresas que están enfocadas 100% retail, sector Oreca, e incluso, Juan, empresas de servicio, no solo es la distribución, sino también estas operaciones donde hay técnicos, donde hay personal en campo que tiene que hacer una ruta óptima y que tiene que responder por unos protocolos en sus visitas y de los que las empresas quieren tener pues visibilidad para prestar un mejor servicio y hacer una operación más eficiente. Entonces hay de todo un poco, empresas con las que trabajamos en un país, en varios países al tiempo y que acompañamos pues desde cada una de las necesidades de los diversos sectores. Ahí incluso tenemos quien nos acompañe de algunas de estas empresas aquí en el webinar. ¿Y cómo los acompañamos? Como les mencionaba al comienzo, pues a través de diferentes módulos y funcionalidades. Se contrata de manera modular, es una plataforma muy robusta, pero también escalable y flexible que hace que cada compañía contrate lo que necesita para su operación. Entonces, arrancando por esa gestión de recursos, de yo identificar eh, la documentación de mi flota, de mis conductores, los contratos con mis clientes y tener todo en un solo lugar y que me genere alertas y que yo sepa si está al día y que cumpla como
con el control de esos activos para poder hacer luego una operación eficiente, luego pues todo el tema de planificación de rutas, cómo lo hago, cuál es la mejor manera, cuál es la mejor secuencia, pero luego cómo optimizo también, cuál es el mejor uso que le puedo dar a estos vehículos, cómo puedo garantizar una mayor ocupación, pero cumpliendo con lo que ese cliente está esperando, con sus ventanas horarias, con el tipo de vehículo en el que lo puedo visitar, por ejemplo. Entonces ahí también acompañamos en ese proceso y todo esto pues tenemos como fuente de información, por así decir, un aplicativo móvil que gestionan los conductores, es un aplicativo móvil aliado que se gestiona fácilmente, que a veces lo podemos ver como, bueno, puede ser una barrera para el conductor, pero en este caso es distinto porque es un aplicativo móvil que se gestiona con clics, supremamente fácil, intuitivo, sencillo, liviano, y desde donde pues recibimos toda la información que necesitamos para luego poder ofrecerle a nuestros clientes pues tableros, todo el seguimiento en vivo, que sepa qué está pasando con su operación, que no se quede ciego cuando salga de ese proceso de distribución, sino que ya sé dónde están, qué están haciendo, si voy a llegar tarde y me puedo adelantar con una notificación al cliente, si voy a llegar a tiempo, si estoy cumpliendo, ¿cierto? Y que todo esto también, que en todo este proceso yo pueda involucrar a ese cliente que está esperando visibilidad, que está esperando notificaciones, que tiene ansiedad, que quiere saber cuándo vamos a llegar con nuestro producto, con nuestro servicio. Entonces, que también lo pueda involucrar y pues finalmente Juan, lo hemos hablado varias veces, pues hay que medir, hay que controlar, hay que tener indicadores para tomar acciones. Entonces también Driving acompaña los procesos logísticos de nuestros clientes con reportes, con KPIs para recabar, pues para tener información en tiempo real y para tener también históricos que me permitan planificar mejor a futuro, que me permitan tomar decisiones, que me permitan encontrar productividades ocultas tal vez, y que me permita pues medir mi operación y gestionarla. Entonces, eso es Driving, Juan, y ahora que contamos por qué estamos aquí conversando con ustedes y quiénes somos, bueno, ¿de qué más vamos a hablar hoy, Juan? Bueno, chévere. Hoy vamos a conversar vamos a dividirlo en 5 temas o 5 etapas o 5 categorías, 5 puntos de agenda, donde primero vamos a abrir el micrófono, ya les contamos un poquitico que vamos a conversar ahí. Segundo, hablar un poco de los impactos del CO2, el dióxido de carbono, ¿sí? El material particulado 2.5, ese famoso que hablan mucho por ahí. Tercero, de la huella de carbono corporativa, entendamos un poquitico de este concepto y sepamos qué debemos hacer. Cuarto, todo lo relacionado a la logística sostenible y por último, pues un par de tips sostenibles, tanto empresariales como personales, que nos van a ayudar a ir como en línea con el tema de este webinar, ¿sí? Entonces, primer punto, que queríamos abrir el micrófono y aquí sí nos gustaría escucharlos a ustedes, que creo que este webinar, si bien vamos a estar Ángela y yo hablando un montón, digo que nos puedan contar para ustedes qué es la logística verde, si lo pueden definir en un par de palabras, o si nos pueden contar por qué es importante la logística verde o por qué creen que estamos hablando de logística verde. No sé si Ángela, tú puedes ver ahí, a mí en este momento se me deshabilita el chat para verlo, pero qué nos van contando por ahí nuestros asistentes. Aquí voy, también se me desapareció, pero ya lo estoy abriendo y cuéntenos, lo veo a través de chat, cuéntenos por aquí para ustedes qué es, qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de logística verde, qué se les ocurre o qué experiencia han tenido. Por aquí nos están haciendo algunas preguntitas que vamos a resolverlas al final. Nos hablan logística Logística, conciencia, reducción de impacto ambiental. ¿Ya puedes ver ahí o no? sí, Logística ya puedo ver, sí, sustentable. menos generación de emisiones, logística consciente, reducir el impacto de la operación. Bueno, hay varias cositas que nos van indicando. Pero sí, finalmente vamos a hablar de la logística sostenible, logística verde. Es una logística con propósito, una logística consciente que nos va a permitir ir alineados a compensar el impacto que estamos generando en el medio ambiente. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Aquí Así importante pues es. entender por dónde vienen esas emisiones, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Yo creo que para poder trabajar en eso es identificar
¿De dónde vienen esas emisiones de CO2? O sea, ¿cuáles son los sectores que están afectando, por así decir, en mayor proporción? Y vemos esta gráfica muy chévere, Juan, como muy clara, que nos muestra un sector súper preponderante, que es todo el tema de energía eléctrica, un 41%. Aquí el 41% es bien significativo, es casi la mitad de las emisiones provienen del uso de la energía eléctrica y es ese uso de la energía eléctrica en todo, o sea, en lo que yo uso para mis máquinas, en lo que yo uso en mis equipos, en el uso de calefacción, aire acondicionado, la iluminación, si lo vemos desde la logística como tal y desde operaciones y más corporativo, pues la iluminación de mis centros de distribución, la iluminación de mis oficinas, todo lo que yo necesito de consumo de energía para que mis equipos, mis máquinas, mis aparatos funcionen, mis computadores y demás. Entonces es un sector que aporta o que es la principal fuente de emisiones desde la energía eléctrica. Hay un segundo sector, Juan, que es el transporte, todo lo que esto ocasiona y yo eh, lo veo con cierta, digamos, preocupación, por así decirlo, porque el transporte es algo que no va a parar. O sea, que si vemos cómo está cambiando el mercado y que si vemos que, por ejemplo, hoy las familias son más pequeñas, entonces que vamos a tener pedidos más pequeños, más segregados, que hay más marketplace, que hay una distribución mucho más intensiva, que la última milla crece, 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 pues si no tomamos medidas, este impacto que tenemos hoy o este aporte que tenemos del 23% en emisiones, es muy fácil que suba, se dispare y gane participación en estos sectores que estamos viendo acá. También la industria, mira que está con un 20%. Todos esos procesos productivos aportan un 20% de emisiones, que es bastante representativo. Si lo miramos desde el lado residencial es un 6%, que uno pensaría es pequeñito, pero yo creo que ahí también es importante lo que, porque ahí sí es cada uno de nosotros, Juan, Ángela, Analí, cada persona lo que hace desde su casa, cómo impacta todo este tema de emisiones, cómo afecta ese medio ambiente con lo que hace en su hogar. Y hay otros factores que pues están aquí como condensados en un 10% porque son aportes más pequeñitos que igual pues no dejan de ser importantes, pero aquí quisimos mostrar como esa gráfica de cuáles son esos sectores que eh, principales fuentes de emisiones de CO2 para que le pongamos ahí un ojo especial, Juan. Mira que está bien interesante y también chévere que lo empecemos a ver desde la perspectiva global. Veámoslo un poco a nivel de países. Ya vimos que nos están acompañando de México, de Perú, de Ecuador, de España. Veámoslo entonces a nivel global, ¿sí? Este es un mapa de IQ Air. Quien quiera consultar una página abierta en Internet donde les va a hablar sobre el tema de la calidad del aire a nivel global, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver clasificado por colores, ¿sí? ¿Qué son los colores en nivel de emisiones de material particulado, material particulado, perdón, PM2.5, ¿sí? Dependiendo del nivel que tengamos. Azul, hablemos que va a ser el ideal, porque el ideal es el estándar que definió la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí para arriba, vamos a hablar que hay unos targets interinos, dependiendo de cuántas veces se está excediendo eso, ¿sí? Rápidamente decimos, ¿quién está en azul? Uno muy rápido, Australia, ¿sí? Pero, por Fácil ejemplo, de como estás en identificar. Colombia, pero como estamos en Colombia, por ejemplo, podemos ver que Estados Unidos en general está muy bien. Importante también aquí es empecemos a aterrizar, empecemos a desmenuzar esto, ¿sí? Veamos algunos datos importantes, ¿sí? Sentémonos en la región donde estamos hoy, América Latina y el Caribe, ¿sí? Hoy, América Latina y el Caribe son responsables de 4.000 millones de toneladas de emisión de CO2. Creo que escucharon bien, ¿no? 4.000 millones de toneladas. Eso es un número muy grande, ¿sí? Si lo queremos poner en una perspectiva, ¿sí? Ángela, por ejemplo, un crucero es algo enorme, ¿sí? Enorme, gigantesco. Imagínate el crucero más grande del mundo, ¿sí? Que se llama Icon of the Seas, ¿sí? Serían 16.000 cruceros de ese tamaño, que sería el equivalente a las emisiones anuales que emitimos como Latinoamérica del Caribe. No Es nos un cabe en montón. la cabeza, es impresionante. Es un número gigante. De hecho, quería poner yo el comparativo versus elefantes, versus aviones, que eran números demasiado grandes, ¿sí? Entonces,
Esto nos empieza a hacer o a reflexionar, o nos genera un eco en la cabeza de, úpale, estamos emitiendo un montón de CO2, ¿sí? Y aparte de eso, esto es el 8% de las emisiones globales. Entonces, imagínense el tamaño de lo que estamos contaminando, ¿sí? Si queremos ver en Latinoamérica, por país, ¿sí? En este caso, hagan de cuenta que este es como el ranking, pero no del mejor, sino el ranking de los que estamos contaminando más o los que tenemos mayor cantidad de material particulado 2.5. ¿Sí? Primero en el escalafón está Perú, segundo Chile, tercero México, México, ¿no? México, cuarto Guatemala y de quinto es Colombia. ¿Sí? Ahí todavía hay una muy buena oportunidad para reducir ese impacto. ¿Sí? De hecho, si queremos detallar de pronto por ciudad también la misma región de Latinoamérica, vamos a ver que tenemos unos muy grandes extremos. Primero, el extremo negativo, San Juan del Urichango en Perú, con una medición de 41.2, ¿sí? Y el extremo muy positivo en Arecibo, Puerto Rico, de 1.4. ¿Sí? Cada quien, de hecho, si tenemos asistentes de cada una de estas ciudades o conocen a alguien, pues ahí lo podrán ver, ¿sí? Igualmente la fuente IQR lo pueden consultar en internet, simplemente ahí se registran, ponen sus datos y pueden descargar el reporte completo, pero es bien interesante que podamos ver un poco cómo estamos, qué ciudades se están midiendo, porque finalmente no se mide la calidad del aire en cada una de las ciudades de cada uno de los países. Puntualmente para el caso de Colombia eran Medellín, Guarne, Bogotá y Cota, ¿sí? Para cada uno de los países pues hay distintos puntos de medición, ¿sí? Así es, y Veámoslo traigámoslo entonces desde la perspectiva local. Sí, es, dale tú. exacto, traigámoslo a lo que tú mencionas, Juan, de pues, las pocas ciudades en las que se mide. Y si lo traemos puntualmente a Medellín y Bogotá, que es donde tú y yo estamos, y vemos cómo está esa distribución o esa participación, esas fuentes de emisión, hay fuentes móviles y hay fuentes fijas. Están las fuentes móviles, que es todo el tema de vehículos, todo el tema de transporte, y están las fuentes fijas, que son estos plantas de producción, empresas y demás. Si lo vemos en Medellín, un 82% de participación en las emisiones lo tienen los vehículos, las fuentes móviles, un 18% las fuentes fijas. Entonces ahí tenemos que empezar a mirar qué es lo que más participa y cómo podemos también afectar positivamente para que esto tenga un impacto menos fuerte. Y si lo vemos en Bogotá está un poco más repartido, 61% fuentes móviles, 39% fuentes fijas. Pero Juan, esta participación, ¿qué nos indica? O sea, o tener estos niveles de emisiones y este nivel de contaminación, ¿en qué se traduce? Mira que hay unas cifras muy alarmantes que hablan de más de 8.000 muertes al año en Colombia, producto de la mala calidad del aire. Esto con todo el impacto en el tejido social que esto implica, en el impacto en las familias. Esas 8.000 muertes se dice que corresponden en costos, si lo traducimos a costos, más de 2.500 millones de dólares al año. Es impresionante la dimensión que se le da cuando lo miramos también en costos, ¿cierto? En el mundo, 4.200.000 muertes al año producto de la mala calidad del aire. Entonces, no es un tema que no nos toque, no es un tema que no nos afecte, es un tema que directo se va contra nosotros y si lo miramos, Juan, la afectación ya como a nivel de la salud, bueno, ¿y qué nos pasa? O sea, si es tan grave, toda esta gente se muere, pero ¿y qué nos pasa? Yo creo que aquí esta imagen nos muestra algunas de las dolencias, traumas, dolores, afectaciones que puede ocasionar la mala calidad del aire, pero más que mostrarlas, yo creo que muchos las hemos vivido, o sea, cosas tan sencillas como que se me irriten los ojos, que me piquen los ojos, que yo sienta picazón, que yo sienta que se me hinchan, que los sienta como cargados, pesados, y se nos va volviendo normal y pues es la polución que está haciendo también sus estragos en nosotros. Entonces, temas de afectación de la córnea, por ejemplo, que uno no sabe que se debe a eso, pero que es una causa importante. Si yo sufro de rinitis, entonces con seguridad voy a estornudar con mayor frecuencia, voy a tener tos, entonces estamos más enfermos de gripa, estamos más enfermos de congestión nasal. A nivel pulmonar ya hay enfermedades todavía pues más crónicas que no son solo como esta sintomatología de la que hablamos, sino temas de neumonía,
el asma en los niños, que vemos pues muchísimos niños asmáticos que desde muy pequeñitos están padeciendo complicaciones pulmonares, temas de bronquitis, si lo vemos en cosas incluso también muy evidentes, las alergias en la piel, brotes, enrojecimientos, mm, ese tipo de cosas que muchas veces pues sí se dejan pasar, pero que también son consecuencia de esa calidad del ambiente en el que estamos, de cómo está de contaminado nuestro aire y de lo cargado que está de polución. Hay afectación también en la actividad cerebrovascular. De hecho, cuando leía sobre este tema, veía que muchísimas de las muertes de ese 4.200.000 se deben a accidentes cerebrovasculares y es en gran medida producto del ambiente en el que estamos viviendo. Todo el tema, este nivel de contaminación induce el estrés oxidativo, que este tipo de estrés es el que hace pues, que nuestra piel sufra un envejecimiento prematuro, que nos duelan las articulaciones, tiene muchos otros síntomas, pero como para ponerlo así en palabras cotidianas, pues es el que hace que nos empecemos a arrugar antes de tiempo. Produce inflamación también en el cuerpo, en el organismo, dolencias cardiovasculares, por ejemplo. Entonces, Juan, no es tan sencillo como que, bueno, eso está ahí y esas son las muertes, ¿no? En el día a día lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo todos. Yo creo que aquí es donde Mira tenemos que empezar que, a mirar y a controlar. sí, de hecho, mira que muchas personas dicen, nada, pero no es tan grave, a mí no me pasa nada. Pero hasta que no tienes cerca a alguien que Mm. tiene o una alergia en la piel, o tienes realmente niños, o estás con una persona, un adulto mayor, y estamos de pronto en momentos donde ese nivel de material particulado sube por arriba de lo recomendado de la Organización Mundial de la Salud. Ahí es cuando los vemos estornudar, los vemos rascarse la nariz, o incluso en algunos momentos en tanto ciudades como Medellín o Bogotá nos dicen, no es recomendado que hagan deporte al aire libre, ¿sí? Porque sube el nivel de material particulado. Entonces, finalmente, es muy importante que empecemos a hacer esta reflexión porque el impacto se ve sobre el medio ambiente, pero se ve sobre las personas, ¿sí? A nivel de emisiones, ¿sí? Y esas emisiones, digamos que van muy alineadas con el tema de la huella de carbono que empezamos a dejar todos como compañía, ¿sí? Una huella de carbono, digamos que corporativa, ¿sí? O de compañía, no es solamente lo que yo genero como gases por producir, ¿sí? Aquí vamos a hablar de un impacto 360, ¿sí? No vamos a mencionar cada uno de los detalles, pero está bien para que cada uno de ustedes haga la reflexión de esa huella de carbono corporativa, dónde impacta, ¿sí? Finalmente aquí estamos con personas de diversas industrias, si nos quieren contar un poco de qué industria nos vienen acompañando, sería espectacular. Vamos a hablar primero del alcance directo. El primer alcance, y es el que todos tenemos claro en términos de huella de carbono corporativa, y es las instalaciones de las empresas y los vehículos corporativos con los que se hace la distribución, ¿sí? Vamos a hablar que esa es como la huella directa e inicial, ¿sí? Estas se empieza a anclar con lo que mencionabas tú en términos de, por ejemplo, la electricidad, la calefacción, todo el uso energético que vamos a tener. Vamos a hablar que ese es el alcance indirecto como segunda parte, pero luego vienen otros alcances indirectos que va a ser toda la actividad inicial del supply chain y luego la parte final, que es con la venta del producto. Es decir, todo lo que hacemos como abastecimiento, finalmente no somos dueños del 100% de los procesos. En algunas compañías, por ejemplo, se hacen maquilas, hay importaciones. Ese tipo de importaciones no las hace, llamémoslo, el productor A, que estamos hablando, ¿sí? Las hace la empresa de transporte A, ¿cierto? Pero finalmente están moviendo productos míos. Entonces eso es parte de esa huella de carbono que yo empiezo a generar, ¿sí? Por el otro lado, el alcance indirecto de actividades finales. Un ejemplo muy sencillo, el uso de los productos que yo fabrico, ¿sí? El ejemplo básico, yo soy una empresa que produce bombillos. Mi huella de carbono está en la fabricación, en la comercialización, pero también en el uso de ese bombillo en esa casa, por ejemplo, de Ángela o en esa oficina que tiene todavía. Entonces, ese pedazo de consumo de producto también hace un alcance indirecto a mi huella de carbono, ¿sí? Y aquí lo importante es que podamos aprender cómo medir la huella de carbono como corporativa en cada uno de los alcances, ya sean directos o indirectos, porque finalmente todo esto es lo que alrededor nos va a generar ese impacto ambiental, ¿sí? Si quisiéramos hacer
una sentada o una aterrizada, por ejemplo, a una medición básica en los vehículos. La idea es que podamos calcularlo de una manera muy sencilla, ¿sí? Hablemos de esto como, ¿cómo lo calcularía, como dices tú, Ángela, una persona de a pie? ¿Sí? Aquí es prácticamente el CO2 equivalente o la huella de carbono, ¿sí? Es un factor donde se van a multiplicar dos variables. Primero, el consumo en una unidad de tiempo, ¿sí? Ejemplo, hablando galones, que lo podríamos utilizar ahorita, multiplicado por un factor de emisión, ¿sí? Es la cantidad de emisiones que se consumen por unidad de combustible, ¿sí? Este factor de emisión va a cambiar si estamos hablando de litros o si estamos hablando de galones, ¿sí? Para el ejercicio o los números que tenemos aquí, el factor de emisión va a ser sobre galones, ¿sí? Entonces, algo muy sencillo. Si consumimos un galón, ¿sí? Luego contamos la variable de tiempo, pero si consumimos un galón de gasolina, ¿sí? Estamos hablando que estamos generando 8,86 kilogramos de CO2, ¿cierto? Entonces no sé si algún asistente aquí quiera compartirnos si tiene hoy un número en la cabeza de cuánto consume un vehículo, ¿sí? Cualquier tipología, no importa, para hacer el ejercicio súper fácil, eh, al mes, ¿sí? Démosles 10 segundos si alguien nos comparte bien, si no hacemos un ejercicio Como bastante cuántos galones sencillo en, con ojalá un de número última aleatorio. milla, un carro que esté pues en constante Eh, operación para poder hacer un ejercicio que nos traiga un número real y aterrizado. Ay, perdón, yo bajé las diapositivas. ¿Vemos a alguien por ahí? 7 7 kilómetros kilómetros por litro, no. por La litro. pregunta es distinta. La pregunta es distinta, es ¿cuántos galones consumen al mes? ¿Sí? ¿Cuántos galones? Exacto. Bueno, no importa. Creo que vamos a hacer un ejercicio muy básico. ¿Sí? 80 Hablemos galones, 100 80 galones, no 80 sé. galones, por hacer un ejercicio sencillo. Si hacemos un consumo de 80 galones, quiere decir que vamos a multiplicar la unidad de consumo, ¿sí? Que sería 80 galones, ¿sí? Y si estamos hablando de una gasolina regular, por el factor de consumo, 8,86. Entonces, 80 por 8,86 nos va a dar 708. 708 kilos de CO2. Eso es un montón, ¿cierto? Si habláramos en proporciones, eso es casi lo que pesa un carro muy pequeño, ¿sí? Un Spark o algo así. Entonces, claro, estamos hablando de que eso es al mes, pero no, el vehículo rueda 12 meses, ¿cierto? Al año. Entonces vamos a multiplicar esto por 12. Nos da 8,505 kilos de CO2. Un carro. Entonces, un Nissan Palet. Empezamos a dimensionarlo esto como que a grandes proporciones, y esto es un montón, ¿sí? Pero también vamos a hacer otro cálculo. Un árbol, sembrar un árbol, o un árbol generalmente, absorbe cerca de 167 kilos por año de CO2. En promedio, hay digamos que algunos que más, algunos que menos, dependiendo de la se me fue la palabra, dependiendo del tipo de árbol, ¿sí? Entonces vamos a dividir eso, de los 8,500 kilos que generamos, sobre 167, ¿sí? Esto nos da 50, casi 51 árboles para compensar lo que hace ese vehículo. Me dice, hay Wow. empresas que tienen 50 carros, 100 carros. Nos hemos sentado, Ángela, pues con empresas que tienen 1,000 carros. Fácil, y uno dice, eso es un número muy grande, ¿cierto? Para eso, pues digamos que claramente se empiezan a definir distintas estrategias, pero finalmente aquí empezamos a medir, a controlar y después mirar cómo mejorar. Porque hay acciones que uno puede ver desde esta misma gráfica, no, pues la fácil, pasemos de gasolina a gas natural. Ujú. Hay una reducción de 8 a 1, Considerable. ¿sí? Es muy considerable. Sin embargo, pues hay muchas más acciones, pero finalmente aquí esto nos permite empezar a entender un poco, bueno, cómo medir esa huella de carbono, ¿sí? Para quienes quieran hacer el análisis desde la perspectiva del consumo de la planta, ¿sí? O del consumo de la bodega, pues empecemos a mirar entonces el consumo eléctrico, busquemos el equivalente o este factor de emisión, que se lo encuentran en Google en cualquier lado, para saber cuál es ese factor de conversión con la unidad de consumo respectiva y nos empezamos a centrar y a medir cuánto generamos en CO2, ya sea por oficina, por planta, por bodegaje, o en este caso, con este ejercicio que hicimos de transporte.
Buenísimo, Juan. Además que qué rico que cada uno pudiera medir de verdad el impacto desde cualquier otra acción, desde lo que yo me consumo, lo que yo impacto yendo a mi oficina todos los días, por decir algo, lo que yo impacto llevando a los niños al colegio todos los días. Tantas otras acciones que yo creo que con esta fórmula tan sencilla pues podríamos llegar a medir. Mm, y Juan, ahora que ya vimos pues todo lo que ocasiona ese nivel tan alto de emisiones, todo lo que pasa con la calidad del aire en los países y ciudades, toda esa responsabilidad que tiene corporativamente, pues cada empresa, desde su proceso de abastecimiento hasta su proceso de distribución. ¿Cómo medir ese impacto? Pues hablemos un poquito de esos principios de la logística sostenible y como en qué, cuáles son esas tres como grandes categorías o en qué está basado. Entonces, primero, pues el primero es la reducción de la huella ambiental. Hay qué elementos se pueden incluir en esa reducción de la huella ambiental, el uso que le doy a los recursos naturales, el uso que le doy al agua, el uso que le doy a la luz, el tema de la separación, por ejemplo, de desechos, la destinación o la disposición final que hago de materiales peligrosos. Entonces, reducción de la huella ambiental. ¿Desde dónde? Desde esos elementos pues, que te menciono. Segundo principio, mejora de la eficiencia logística. La eficiencia logística es a todo nivel. Es decir, la eficiencia logística desde el mismo almacenamiento, desde las materias primas que compro, cómo las compro, a quién se las compro, en qué tipo de empaque vienen, qué puedo negociar con ese proveedor, cómo me las va a entregar, va a ser un transporte marítimo, aéreo, qué tipo de transporte va a ser, cómo tengo el stock justo que necesito para pues no ocupar unas áreas que no necesito, utilizando servicios que no necesito, más electricidad, más aires acondicionados, entonces como también hago un manejo eficiente de mis inventarios y el tema de transporte, obviamente, cómo optimizo mis recursos de logística de transporte de distribución para hacer rutas óptimas, para tener de pronto menos vehículos en la calle, para hacer un mejor uso de esos vehículos que tengo a hoy, cómo los ocupo de la mejor manera, cómo hago unas rutas más eficientes, cómo logro atender la demanda de mi cliente, pero haciendo una operación logística cuidada, eficiente y responsable. Ese es el segundo principio. Y el tercero, Juan, el fomento de la responsabilidad social empresarial, que ahí hay una normativa clara que yo creo que hasta hace muy poco no era muy tenida en cuenta, pero que ahora pesa bastante y que es importante que cada empresa, cada compañía, pues tenga este tema de responsabilidad social como en su foco, en su top y comunique lo que está haciendo, cuente qué está haciendo, cómo lo está haciendo, porque hay que involucrar a todos los actores para que estén enterados y sepan qué acciones están tomando y cómo lo estamos manejando. Eso es bien importante. Ahí también, Juan, pasa porfis a la siguiente, que me parece importante mostrarles desde todos esos tres principios, pues nos llevan a pensar, bueno, y entonces, ¿cuáles son las acciones? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es lo que podemos implementar? Y tenemos algunas ya muy mapeadas que las podemos evidenciar aquí dónde se están implementando más o menos. Entonces lo tenemos como en cuatro categorías: la gran empresa, la mediana empresa, pequeña y microempresa, y algunas acciones de logística verde que se han logrado identificar o que se están implementando, como desarrollo de empaques o envases reutilizables. Vemos que es una acción que se ha implementado mucho en empresas grandes y que están pensando en eso. Tiene una participación pues importante entre todas las acciones. Si vemos al final, Juan, aquí las empresas grandes son las que más acciones han implementado, más acciones de logística verde, de preservación del medio ambiente y pues como ser más responsables con sus procesos. Si nos vamos como a la mediana empresa, entonces ya tiene pues un poquito menos de participación. Si nos vamos a la pequeña y a la micro, ya nos empieza a preocupar y sobre todo porque este tema de la logística verde no tiene que ver con el tamaño de la empresa, porque todos afectamos en mayor o menor o proporción, pero afectamos. Entonces es responsabilidad de todos. El tema de responsabilidad social es desde la más pequeñita, desde el emprendedor que está haciendo cualquier labor, hasta la empresa grande.
Hasta ahora vemos más acciones en la empresa grande, pero creemos que es algo que rápidamente pues se va a empezar a dar como a todo nivel. Entonces hay las acciones que están como en un verdecito más oscuro, pues son las que tienen como mayor participación o preponderancia, por ejemplo, el manejo de la eficiencia de la energía en los centros de distribución. ¿Qué están haciendo las empresas grandes? Entonces ya nos encontramos centros de distribución con techos translúcidos o con paneles solares, por ejemplo, o acomodan sus turnos para aprovechar al máximo la luz solar, por ejemplo, que tienen, no sé, equipos, luces de estas ahorradoras, equipos también que tienen un menor consumo, por ejemplo, lo vemos también en la gran empresa, todo el tema de logística de reversa para la recuperación de materiales de desperdicio. La gran empresa también está ahí ganando terreno. Entonces, estas son algunas de las acciones. Mira que hay un listado interesante: uso de combustibles alternativos, reducción de emisiones de CO2 en actividades logísticas, manejo eficiente de la energía, uso de vehículos alternativos que lo mencioné ya, como bicicletas y otros, logística de reversa. Son acciones interesantes que podemos hacer en cualquier tipo de empresa. Y si lo vemos, Juan, un poquito por sectores, ya no tanto grande, mediana y pequeña, sino por el tipo de empresa, una empresa agropecuaria, la industria, una empresa de la construcción, de comercio, minería y de transporte, pues también vemos em, que hay algunas que participan más que otras dependiendo del tipo el sector pues de industria. Vemos, por ejemplo, aquí desarrollo de empaques o envases reutilizables. Yo creo que esto es muy palpable. Vemos que en empresas de comercio un 21,3%, ya lo percibimos en los supermercados porque ya el uso de las bolsas biodegradables o que tengan sus propias bolsas reutilizables donde las compramos y cada que vamos a hacer mercado pues son las que usamos. Lo que nos llega de domicilio, que ya no nos llega del restaurante en, no sé, un paquete plástico de icopor, sino que nos llega una cajita de cartón con la hamburguesa, en una bolsita de papel. Entonces ahí sí que lo evidenciamos todos en el comercio. Vemos, por ejemplo, también aquí nos dice que transporte y almacenamiento, reducción de las emisiones de CO2 en actividades logísticas, todo lo que hacen y todo lo que impacta en sus procesos, qué están haciendo, qué actividades están haciendo para impactar menos. Entonces aquí lo podemos ver muy claro por sectores. Y como muestra la misma gráfica, Juan, hay muchísimo por hacer, porque si miras al final dice ninguna. Entonces, todas las industrias y cuáles no están haciendo ninguna actividad. Y mira los porcentajes tan altos. O sea, ahí hay un gap Grande. gigantesco, gigantesco. Mira que claramente, y esto creo que todo el mundo lo tiene en el radar y conversaremos un poquito más adelante, no es un proceso fácil de hacer y pues tampoco es económico, ¿cierto? Pero también viene desde la mentalidad del mismo empresario, ¿sí? Claro, Me voy a volver aquí solo por ver el ejercicio rápido. Claramente, me dicen, no, las grandes son los que tienen el presupuesto y lo pueden hacer, y las micros no. No necesariamente, uno puede ser un microempresario y empezar una vez con la acción de que mis empaques van a ser ambientalmente responsables. Voy a decir total, cualquier cosa. Yo vendo hamburguesas y despacho una salsa barbecue, que la vas a enviar en plástico. Envíala en un paquete, en un empaque de cartón reciclado, y eso también te permite ser ambientalmente responsable desde el comienzo, ¿sí? O, por ejemplo, uso de combustibles alternativos para la flota de transporte, ¿sí? Hoy no todas las empresas lo hacen, claramente eso es un tema que implica un costo. Claramente varios habremos visto los vehículos eléctricos de Mercado Libre, ¿sí? O compañías como por ejemplo Bimbo, que es un aliado nuestro bastante importante en la región, está incorporando vehículos eléctricos. Otros aliados como Litransa, son aliados bien interesantes nuestros en sus divisiones de despacho, también incorporan vehículos eléctricos. Sabemos que esos son temas costosos, pero que finalmente van a ayudar en el largo plazo tanto a la empresa como al medio ambiente. Yo creo que a medida que las tecnologías se vuelvan mucho más accesibles, el mismo modelo de transporte permita que el uso del combustible alternativo sea mucho más fácil, claramente veremos migraciones más hacia eso, sí, como hacia esas acciones, ¿no? De logística sostenible. así es, Juan. Y es que esto finalmente, todas estas acciones pues también redundan en beneficios. O sea, la logística sostenible no es una moda, no es una tendencia o es una tendencia pero que llegó para quedarse porque no es negociable que no estemos ahí. Entonces trae un montón de beneficios. Cuando yo aplico
o gestiono mis procesos de manera eficiente pensando en tener una logística sostenible, pues voy a percibir un efecto inmediato, Juan, en la reducción de costos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una logística sostenible, pues pienso en reutilizar, recuperar, hacer una reducción del uso de muchas cosas. Entonces, eso sí o sí tiene que redundar en los costos. Si yo hago un uso eficiente de mis vehículos y voy a recorrer menos kilómetros, eso me va a costar menos combustible y por ende voy a contaminar menos. Si yo uso en estos procesos menos agua, menos electricidad, eso pues me va a representar una menor factura y eso va a redundar en impacto ambiental. Si yo recupero y reutilizo algunas herramientas durante mi proceso, alguna materia prima, algún elemento durante mi proceso, eso va a redundar finalmente en costos. Entonces, este es un beneficio supremamente interesante, importante, porque pues todos estamos cuidando la rentabilidad. Yo quiero obtener beneficios de lo que hago y tener una logística sostenible, pues un resultado directo es voy a tener eficiencia en costos porque estoy haciendo un mejor uso de todos mis recursos. Eso por un lado, Juan, pero además el tema de fortalecimiento de marca. Cuando soy una empresa amigable con el medio ambiente y cuando así lo manifiesto y cuando muestro que cuido mis empaques, que cuido mis procesos, que me interesa, pues me posiciono mejor. Y ya las compras son muy informadas, o sea, nosotros, el cliente de hoy, sí que revisa a quién le compro y cómo lo produce y de dónde lo trae y cómo me lo transporta y somos supremamente críticos también y decimos, bueno, pero este pues el más contaminante del planeta en este carro viejo que bota todo el humo del mundo. Temas como esos lo estamos mirando mucho en el día a día. Entonces, cuando yo soy una empresa que aplico o que tengo una política de logística sostenible, pues fortalezco mi imagen corporativa, que eso finalmente, Juan, también redunda en costos. O sea, eso también me representa mi rentabilidad y ahorros. Completamente, y mira que muy en línea con lo que dices, fuera de la imagen como tal corporativa, las mismas marcas se ven favorecidas. De hecho, en los hábitos de consumo, ¿sí? A nivel generacional, claramente las cosas cambian. Probablemente algunas personas más viejas podrán decir, no, me gusta la marca, que me cuente por qué es de mejor calidad y demás, ¿cierto? Pero ahorita las generaciones empiezan a ser muy distintas. Es decir, por ejemplo, un centennial, parte de su preferencia de marca es que también la marca sea ambientalmente responsable. Y ambientalmente responsable implica distribución, procesos de producción, empaques, ¿sí? O incluso responsabilidad social corporativa, de cómo también devolver un poco. Entonces, eso es un tema bastante relevante que ningún logístico puede dejar por fuera, ¿sí? Ahí también como muy en línea con eso, permite como un beneficio a la logística sostenible trabajar en el aumento de la competitividad, ¿sí? La competitividad en varios aspectos. Por ejemplo, al tener tecnología, vamos a poder ser, por ejemplo, mucho más productivos, ¿sí? Ambientalmente responsables, pues por ejemplo, si utilizamos un algoritmo de planificación como el de Driving para generar las rutas en el menor tiempo posible, ¿sí? Porque claramente vamos a utilizar menos vehículos, que ya lo hablaste en la parte de reducción de costos, pero si armamos unas rutas que inicialmente nos demorábamos horas, ahora van a ser minutos, pues uno, somos mucho más competitivos, tenemos procesos más limpios dentro de la empresa, vamos a llegar a los clientes a tiempo, nos va a permitir ser bien competitivos, nuestros vehículos si queremos van a poder salir más temprano, pues todo va, digamos, orientado hacia la competitividad tanto interna, como somos más eficientes, pero también externa, como que siempre le cumplimos al cliente, ¿sí? Bajo las expectativas, ¿sí? Entonces, competitividad en las entregas, competitividad en el mismo producto porque tiene un valor agregado que es logísticamente sostenible, ¿sí? Como un par de ejemplos, ¿sí? Y finalmente, pues todo esto se va conectando hacia tener una mejor o una mayor producción del impacto ambiental, ¿sí? Finalmente estamos buscando compensar esa huella de lo que hacemos y también sacarle un poco de ventaja, ¿sí? Aunque igual sabemos que son procesos que no generalmente son fáciles, tienen varios desafíos, ¿sí? Creo que ahorita lo estábamos hablando, es ese primer desafío y es el costo, ¿sí? Porque claramente entrar a este tipo de cosas nos va a implicar o tener una máquina distinta, o incorporar tecnología, o incorporar vehículos eléctricos,
¿sí? O definir políticas internas de la compañía que nos van a obligar también a reciclar, necesitamos los contenidos jurídicos. Por un lado, claramente vamos a tener que invertir, no solamente inversión, llamémosla en dinero, sino en tiempo, y eso claramente son recursos de la compañía. Segundo, complejidad, como les mostré en ese gráfico, la huella de carbono que queremos compensar, no solamente nuestra gente, sino todos los procesos asociados, desde supply chain, comercialización y luego, distribución física, de las oficinas, fábricas y demás. Pues claramente son procesos complejos donde se tienen que definir bajo un pilar corporativo. ¿Sí? Esto va muy alineado al webinar que hablamos hace un año y medio, Ángela, que era transformación digital, que también requiere un pilar corporativo y una visión clara por parte de, llamémoslo, gerencia general o presidencia en este caso. De esa misma manera debe poderse definir y es un proceso complejo, es un proceso como fácil de hacer porque requiere también personas, procesos y seguimientos. ¿Sí? Y por último, la falta de, como, de colaboración y compromiso de las personas. Y claramente esto se debe a los hábitos también. ¿Sí? Yo no sé, yo le pregunto pues a los asistentes, ¿quiénes en la mañana desconectaron el cargador del celular? Probablemente el 90% no. Yo también me puedo echar ese mea culpa y yo no lo desconecté, ¿cierto? Y eso tiene microconsumos, siempre. Entonces, hacer ese cambio de hábito claramente no es fácil, ¿sí? Que lo debemos hacer, no lo debemos hacer, pero sí sería responsable hacerlo, ¿cierto? Y empezar a buscar cómo, por ejemplo, reducir ese tipo de consumos, ¿sí? O ojalá la mayoría nos responda que sí, pero ¿quiénes reciclan en casa? ¿Quiénes hacen esa segregación? ¿Quién abre la lata de atún, la juega y la pone en los reciclables? Probablemente no todos, pero eso, digamos que no es obligatorio hacerlo, pero finalmente sí es eh, beneficioso para el medio ambiente y para todos hacerlo. Entonces, muchas veces cuando lo trasladamos ya a la perspectiva de nuestro segundo hogar, que es la oficina, ¿sí? O el centro de distribución, o incluso el vehículo, no implementamos todo lo que se definió corporativamente por una parte hizo colaboración, porque finalmente vamos con los hábitos y decimos, pero si lo he hecho siempre y no pasa nada, pues claramente vemos en Nat Geo, en los noticieros, Discovery Channel, todo ese tema de los impactos que estamos teniendo a nivel de medio ambiente y es parte de lo que tenemos que trabajar en ese cambio de hábitos en las personas. ¿Sí? Tal cual, Juan. Y viendo pues como todo ese impacto y esas barreras que nos podemos encontrar, pero también a cada barrera como proponiéndole pues una solución, o más bien al enterarnos de cómo cada uno somos parte responsable, yo creo que nos tenemos pues que poner las pilas tanto a nivel corporativo como a nivel individual. Y aquí vamos a ver para eso algunos tips que nos pueden servir. Hay muchísimos, o sea, hay miles de tips sostenibles. Yo sé que cada uno en casa tiene diferentes estrategias, aprendemos, leemos y nos enteramos. Aquí a nivel corporativo, por ejemplo, un tip importante, mejora la eficiencia en la cadena de suministro. Si yo mejoro la eficiencia, voy a ser amigable con el medio ambiente. Si yo hago un uso eficiente de mis recursos, si yo em, desde mi proceso de abastecimiento, negocio con mi proveedor que también sea eficiente en lo que me entrega, en el tipo de empaque que utiliza, en cómo me lo está entregando, y yo también mejoro mi eficiencia dentro de la compañía en mis temas de almacenamiento y demás, pero también hacia afuera de cómo lo entrego y hago un uso eficiente de mis recursos, pues es un súper tip para ser más sostenibles. Importante, optimización del transporte. ¿Cómo voy a utilizar mi flota? No es que tengo 30 carros y los 30 los saco al tiempo. Pueden ser mis carros o pueden ser de la empresa que contrato para que me los provea. No necesariamente yo soy dueña de todos los vehículos. Puedo tener una flota tercera que es quien me provee los vehículos, pero si yo a esa flota tercera soy dueña de su planificación y le digo, mire, yo sí necesito tantos carros, pero vamos a hacerlo de esta manera y van con esta ocupación y no necesito los que pues, usted me está poniendo, sino que estos son porque a mí mi herramienta me dice que estos necesito y voy a ser eficiente y estoy optimizando, pues es un super tip sostenible porque estoy optimizando mi flota, estoy optimizando mis recursos, eso también es ahorros, es rentabilidad y demás, pero sobre todo es un tip sostenible. Menos emisiones, menos carros en la calle, mejor uso de mis vehículos, cumpliendo con todo lo que mi cliente está esperando de mí. El tema de la reducción de emisiones y residuos, que cada proceso sea limpio, que lo cuide. Entre menos desechos yo
genere pues muchísimo mejor. Uno ya se preocupa cuando ve tanta basura, por ejemplo, la basura que saca todos los días de la casa y dice, Dios mío, ¿qué es esta cantidad? Estoy comprando en empaques muy pequeños, ¿será que puedo comprar un empaque más grande para pues también tener menos residuos y menos desechos? Entonces también vamos a reducir emisiones con el uso óptimo de los recursos, con la separación, con el cuidado de los desechos como tal. Y hay un tip importantísimo y que siempre ha sido un aliado y así lo hemos mostrado y lo hemos evidenciado, Juan, es el uso de la tecnología. Hay miles de soluciones innovadoras con diferentes focos que nos van a ayudar a ser más sostenibles. Yo ahorita lo mencionaba, los bombillos ahorradores, por decir cualquier cosa, pero hay muchas más cosas. O sea, en tecnología hay soluciones importantes que nos van a ayudar a ser mucho más sostenibles, mucho más responsables y a tener un menor impacto sobre nuestro planeta. Mira que muy alineado con eso, y de hecho yo le quiero dar a todos un gran tip, literal es un gran tip. En el chat les acabamos de dejar el ebook, un ebook de logística sostenible, ya con mucho más detalle de lo que hemos conversado hoy, para que lo puedan descargar. La mejor noticia es gratis. Eso sí, no tiene ningún costo, no les vamos a pedir nada, simplemente lo descargan y es parte del valor agregado por haber estado aquí con nosotros. Entonces es un gran tip que no lo dejen pasar, está ahí en el chat. ¿Sí? En línea con el tema de las soluciones, digamos que tecnológicas innovadoras, pues claramente Driving también aporta ese granito de arena, digamos que de diferentes maneras. Claramente uno, y que lo hemos conversado bastante, a través de los algoritmos propios de planificación de rutas, algoritmos que nos van a ayudar a definir qué pedido, en qué vehículo, en qué secuencia de entrega, buscando ahorrar la cantidad de vehículos que están recorriendo, pero segundo, ayudar a reducir la cantidad de kilómetros que vamos a recorrer, que finalmente, pues esto, como lo vemos, tiene un impacto directo, ¿sí?, hacia la huella de carbono que estábamos viendo el día de hoy. Dos, funciones que permiten gestionar y monitorear la gestión de la ruta a través del aplicativo móvil y la torre de control. Y esto nos va a ayudar también a que podamos entender cualquier tipo de novedad, anticiparnos a los problemas, porque finalmente lo que menos queremos como cualquier logístico es que el producto se nos devuelva al centro de distribución, porque eso es, vuelva a recorrer, y a medida que empezamos a reducir este tipo de novedades, por un lado, pues mejoramos el costo por servir, pero segundo, y muy alineado con lo que hemos conversado el día de hoy, empezamos a reducir esa huella de carbono por esos famosos redes. Tercero, toda la parte de analítica, que finalmente con la analítica vamos a entender cuáles son esos puntos que debemos mejorar, cuáles son los conductores que tienen mejores hábitos de conducción y demás, que nos permitan fomentar una logística sostenible. Y por último, una funcionalidad que lanzamos hace aproximadamente unos 6 meses, que la están implementando gran parte de nuestros clientes, que se llama Driving Rewards, que finalmente es un programa que va a alinear dos objetivos. Uno, va a generar una mayor adherencia del conductor hacia la aplicación móvil, que finalmente nos va a ayudar a gestionar y controlar de una mejor manera la operación. Pero segundo, genera impacto. ¿Y cómo genera impacto? Un impacto ambiental, un impacto positivo, porque finalmente a raíz de la implementación de esto, vamos a poder clasificar a los conductores en tres categorías: oro, plata y bronce. Y dependiendo de la categoría, la cantidad de conductores que tengamos en cada categoría, pues Driving va a sembrar árboles. ¿Sí? Entonces, 3 árboles por conductor en categoría oro, 2 en categoría plata y 1 en categoría bronce. Entonces, finalmente esto nos va a permitir compensar esa huella de carbono. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, una empresa, llamémosle promedio, 50 carros, ¿cierto? Que tenga todos los conductores en oro. Vamos a hablar de 3 árboles. Estamos hablando de 150 árboles. Pero como les dijimos en una de las diapositivas, cada árbol más o menos puede compensar cerca de 167 kilos de CO2 al año. Entonces estamos hablando de 25.000 kilos. 25 toneladas de CO2 de una empresa de 50 vehículos puede llegar a compensar a través de implementar este tipo de iniciativas. Entonces, finalmente, también a través de la innovación podemos buscar cómo compensar esa huella de carbono. Nos pasamos unos 5 minutos, estuvimos justitos con el tiempo. Creo que la invitación más grande acá es: pueden escanear este código QR para que profundicemos, para que sigamos conversando. Con muchísimo gusto, café virtual, nos reunimos, como quieran, que podamos discutir un poco más acerca de este proceso de logística sostenible, o también de cómo Driving puede, pues, apoyarles con tecnología, todos los distintos procesos, tanto
de distribución, de seguimiento, de control, y por supuesto, de logística sostenible. Les agradecemos un montón. Muchísimas gracias, Ángela. Qué rico A esta ti. conversación. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo webinar, en un próximo evento para que sigamos conversando. Ahí van a tener en el ebook toda la información que necesitan. Vi que algunas preguntas se quedaron sin responder, pero podemos seguir en contacto. Así que búsquennos y también pues podemos seguir conversando como dice Juan. Mil gracias a todos, mil gracias Juan y bueno, cuídense Chao, mucho. chao. Que estén Gracias, bien. que estén muy bien. Chao, Buena chao. semana, chao.